Todo claro, Dígame, ¿alguien comentó algo? todo, No, todo claro. ok, gracias. Bien, en este caso ya vamos con la unidad de superposición. Este no es algo extraño de lo que ya hemos hecho. Incluso se puede decir que hasta cierto punto es mucho más fácil de lo que hemos visto. Lo único que el proceso se alarga un poquito porque la metodología es más simple. La idea es simplificar un poquito más los circuitos, aunque vamos a trabajar un poquito más, pero se simplifica, ¿no? Bien, la unidad de superposición dice todos los circuitos que se planea analizar se pueden clasificar como circuitos lineales. Se considera la consecuencia más importante de la unidad, que es el principio de superposición, el cual resulta fundamental y aparecerá de manera repetida en el estudio de análisis de circuitos lineales. El principio de superposición establece que la respuesta, una corriente o tensión deseada en un circuito lineal que tiene más de una fuente independiente, se obtiene mediante la suma de las respuestas ocasionadas por las fuentes independientes separadas que actúan solas. Aquí el elemento lineal es un elemento pasivo que tiene una relación lineal de tensión corriente. En este caso, la resistencia claramente tiene una relación lineal por la ley de Ohm, ¿no? También se puede definir una fuente dependiente lineal como una fuente de corriente o tensión dependiente cuya corriente de tensión de salida resulta proporcional solo a la primera potencia de la variable de corriente o tensión especificada en el circuito o la suma de tales cantidades. En el caso, por ejemplo, en algunos problemas que habíamos del primer parcial, o por ejemplo en el examen habían fuentes dependientes que sería por ejemplo 4i, entonces la relación es completamente lineal. Un circuito lineal es el que está compuesto en forma completa por fuentes independientes, fuentes dependientes lineales y elementos lineales. Las fuentes a menudo se denominan funciones de forzamiento y las tensiones nodales que se producen se denominan funciones de respuesta o simplemente respuesta. Quizá tanto las funciones de forzamiento como las de respuesta sean funciones del tiempo. En cualquier red resistiva lineal, la tensión o la corriente a través de cualquier resistencia o fuente se calcula mediante la suma algebraica de todas las tensiones o corrientes individuales ocasionadas por fuentes independientes separadas que actúan solas, junto con todas las demás fuentes de tensión independientes sustituidas por cortocircuitos y todas las demás fuentes de corriente independientes sustituidas por circuito abierto. Ojo con eso, la superposición es apagar la mayor parte de la fuente, dejar una activa, pero entonces si hay tres fuentes y por ejemplo tenemos dos de voltaje y una fuente de corriente, entonces si encendemos una de las fuentes de voltaje, entonces la de corriente se pone en circuito abierto y la fuente de voltaje adicional se pone en cortocircuito. Eso es importante, pero vamos a ver más adelante. Entonces eso dice la fuente de voltaje la ponemos en cortocircuito y la fuente de corriente que le asignamos 0, entonces se pone en circuito abierto. Si hay n fuentes independientes, debemos efectuar n experimentos, cada uno con solo una fuente independiente activa y las otras inactivas desconectadas o con fuentes de salida. Observe que las fuentes dependientes se encuentran generalmente activas en cada experimento. Tampoco hay razón para que una fuente independiente deba asumir solo su valor dado o un valor cero. En los diversos experimentos solo es necesario que la suma de los diversos valores sea igual al valor original. No obstante, una fuente inactiva casi siempre propicia que el circuito sea de los más simples. Bien, en ese caso, el ejemplo número 1 dice, aplique el procedimiento, el principio de superposición que se muestra a continuación. En ese caso, X se quiere hallar, obviamente, es apagar cada una de las fuentes. Primero, entonces, poner activa esta fuente y esta fuente inactiva. Entonces, vamos a hacerlo. Este es un problema relativamente simple. Y entonces, la primera es
activar, entonces, permítame. Bien, en ese caso sería, entonces, vamos a hacer el análisis de la fuente de 3 volts. Primero vamos a encender esa fuente. Bien, teniendo esa fuente activa, entonces, obviamente lo que dice la teoría es que esta, que es una fuente de corriente, la vamos a apagar y al apagarla entonces se queda en circuito abierto. Si queda circuito abierto, solo queda esta situación aquí planteada. En este caso, vamos a hacer la malla, 3 voltios, 3 voltios más 6, ahí sería IX prima, aquí le ponemos un prima, siempre el libro le pone un prima. Y X prima más 9 y X prima igual a 0. En ese caso, obviamente, ya no hay la influencia en este caso de aquí, porque obviamente tenemos que apagar esa P. Entonces sería, entonces, aquí es negativo, el 3, y estamos haciendo como elementos igual a 0, entonces sería 15 y X prima, perdón, 15 va a ser igual a 3. Permítame, jóvenes, una calculadora. En este caso, entonces, la corriente I prima X sería igual entonces a 3 sobre 15. Y eso me queda a 0.2 amperes. De I prima X igual a 0.2 amperes. De ahí vamos ahora al revés a hallar la influencia. Entonces, en el caso solo vamos a hacer este problema aplicando el principio de superposición para dos elementos. Todos los demás circuitos lo vamos a hacer para más de un elemento. Que obviamente vamos a hacer esta parte y vamos a hacer, entonces esta se pone en cortocircuito y va a quedar esta situación aquí. Vamos a tener básicamente dos mallas, este lo voy a llamar I1 y este lo voy a llamar I2. Entonces, como este está en cortocircuito, te va a ser 6I1 más 9I1 menos I2 igual a 0. Pero en este caso, como ya I2 va a ser igual a, va a ir en la manecilla del reloj, igual a IS, y S es igual a 2 amperes. Entonces, esto quedaría, entonces va a quedar 15 y 1
menos 9 y 2 igual a 0. Esto sería 15 y 1 menos igual a 9 y 2. Y esto, como ya sabemos, y 2, vamos a ver, 2, sí, 2 va en este sentido, puede ser negativo, pero y 2 así, tiene razón, este es negativo. Bien, esto sería entonces 9 por menos 2. Es igual a menos 10. Entonces, y 1, bueno, 15 y 1 igual a menos 18. Entonces, y 1 va a ser igual a menos 18 sobre 15. Y eso me queda a menos 1.2 amperes. Aquí hay una diferencia. En este caso, esta corriente IX 2' va a estar dada porque va hacia abajo. Es la diferencia entre I1 menos I2. En este caso va a ser I1 1.2 amperios, perdón, 1.2 menos 2. Y eso sería entonces 1.2 menos 2 igual a menos 0.8 amperes. Porque lo que estamos diciendo, no se toma en cuenta la fuente esta porque apagamos esta fuente. Y si la apagamos, según lo que habíamos visto anteriormente, esto es un cortocircuito y esta está activa. En los dos casos, en el análisis de cada uno, con el análisis de la fuente de 3 voltios, pues apagamos esta. Análisis de la fuente de 2 amperios, encendemos esta y apagamos esta. Bien, eso es una parte importante de esto. Pregunta, ¿está claro con eso, jóvenes? Bien, una vez que tenemos eso, entonces la respuesta que nosotros queremos, que se llama IX, entonces por el principio de superposición, vamos a tener el principio dice que IX va a ser igual a la respuesta debido a las dos corrientes. De esa manera. Va a ser debido a la influencia de las dos corrientes. Por lo tanto, IX va a ser igual en este caso a 0.2 amperios menos 0.8 amperios. En ese caso, IX entonces va a ser igual
y X2', permítanme. Ujú, sí, está correcto. Tiene razón. 3.2 amperes. Perdón, aquí esta es negativa, esta es negativa, entonces va a ser 0.8 amperes. Por lo tanto, esto va a quedar en 1 ampere. Obviamente, si hacemos el análisis de manera inversa, entonces debería dar exactamente la misma respuesta. Ahora, vamos a hacer este mismo problema, pero de manera normal. Vamos a copiar esto. Vamos a hacer exactamente el mismo problema, pero voy a repetir de manera normal. Esto sería el análisis normal de lo que hemos hecho hasta ahorita. Vamos a copiar esto, solo para ver eso. Bien, vamos a hacer el análisis normal. Vamos a hacer el análisis normal. Vuelvo a repetir la idea del principio de superposición. De repente hacemos el análisis para este problema. Obviamente lo vamos a ver relativamente fácil porque de repente más largo el análisis anterior, pero realmente simplificamos porque estamos haciendo análisis más cortos. Si hacemos el análisis normal sería 3 voltios más 6 y 1 más 9 y 1 menos y 2 igual a 0. O sea, va a ser 15 y 1 15 y 1 menos 9 y 2 igual a 3. Eso sería la primera ecuación. Eso sería, vamos a poner esto, la malla 1. En la malla 2 tendríamos entonces 9 y 2 menos y 1. Perdón, no había necesidad de la malla 2 porque ahí en la malla 2 tenemos que I2 es igual a menos 10. Va en sentido contrario, o sea, igual a menos 2 amperes. Bien, sería 6 y 1
más, perdón, esto es 15. Sería, si sustituimos 15 y 1 menos 9 y 2 igual a 3. Bien, teniendo eso, sería 15 y 1 menos 9 y 2, que es menos 2, igual a 3. Esto sería 15 y 1 más 18 igual a 3. Entonces tendríamos que 15 y 1 es igual a 3 menos 18 igual a menos 15. Entonces sería 15 y 1 igual a menos 15. Entonces sería y 1 igual a menos 15 sobre 15 igual a menos 1 ampere. Y 1 igual a menos 1 ampere. Eso sería esa parte de ahí. Entonces sería I1 y ya tenemos I2 también. Vamos a copiar acá. Entonces, en ese caso, para determinar el análisis, tendríamos que Ix de manera normal sería igual a I1 menos I2. Como I1 es igual a menos 1, I2 igual a menos 2, en ese caso, Ix sería igual entonces a menos 1 amperio, menos 1, perdón, menos 2. Esto es igual a menos 1 más 2 igual a 1 amperio. O sea que Ix igual a 1 amperio. Esto es el método normal. Y si lo hacemos como superposición, como ya teníamos, es de esta manera, la respuesta tiene que ser la misma. Obviamente, si ven, aquí aparentemente fuera más largo, el problema es cuando no tenemos, solo tenemos 2 fuentes, no hay problema. Cuando tenemos 3 fuentes, el análisis se complica de manera normal. Y así, haciéndolo por separado, va a ser más largo, pero vamos a utilizar ecuaciones más sencillas y más elementales. Preguntas, jóvenes. Esto es de manera normal. Esto es por el principio de superposición. Primero, encendemos la fuente de 3 voltios y apagamos la fuente de corriente en un circuito, en cortocircuito. Perdón, en circuito abierto la fuente de corriente. Y ahí ponemos a funcionar la fuente de corriente y cortocircuitamos esta fuente. En la plataforma, porque no vamos a hacer problemas sencillos de dos, ¿cómo se llama? De 2 fuentes, vamos a hacerlas de 3 fuentes. Ustedes vean el ejemplo, este está en la plataforma, igual que el ejemplo número 3. A partir de mañana, ya vamos a hacer, perdón, el ejemplo 2 está en la plataforma, perdón. No sé si el ejemplo 1 está en la plataforma, revisen, ¿no? El ejemplo 2 sí específicamente está en la plataforma, revísenla por favor. Y a partir de mañana, entonces ya vamos a hacer solamente circuitos de 3 fuentes. Si se desconecta, nos volvemos a conectar rápidamente, solo para comentarios adicionales.